Buenas plataforma tardes, y vamos a esperar. doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en esta sesión 308, de la novena temporada de la Cátedra de los Jueves. Nos sintonizan el día de hoy a través de nuestra página oficial, del Facebook de la Corte Superior Nacional de Justicia, así como también desde el aula virtual de la Subgerencia de Capacitaciones y del canal de Justicia TV. Saludamos el día de hoy nuestro distinguido expositor, el doctor Regis Chávez Sánchez, quien el día de hoy nos estará tocando el tema imputación al tipo subjetivo y la prueba en el proceso penal. A continuación, cedemos las palabras al doctor Johnny Hans Contreras Buscano, quien es integrante de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior Nacional. Adelante, doctor Contreras. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Doctor Magíster Reyes Oliver Chávez Sánchez. Es una
Es un honor y una alegría tenerlo presente en esta cátedra los jueves en nombre del presidente de la Comisión de Capacitación y mío propio. Le agradecemos su gentil aporte académico en esta cátedra los jueves, que efectivamente en su sesión 308 va a tener la oportunidad de disertar el tema imputación al tipo subjetivo y la prueba en el proceso penal. Solamente quería agregar de que el tipo penal en sí encierra muchas aristas. Dentro de ellos, la tipicidad subjetiva importa necesariamente una valoración, un análisis mucho más exhaustivo por parte de los operadores de justicia, que no es tan simple como a veces creemos que es. Además de ello, como señala la legislación española, el dolo como conocimiento de riesgo de la conducta, que a veces poco tratamos ese tema y que resulta fundamental para el trabajo diario que realizamos. Estoy seguro que usted también, desde el Ministerio Público, al cual forma parte, creo, también a diario tocamos estos temas y vemos, por ejemplo, en el tipo de apología, hay una férrea discusión respecto al dolo subjetivo, en este caso, pero fundamentalmente en todos los campos del área penal. Yo lo que quería agregar es de que este es de suma importancia para todos los que van a participar como oyentes en ello, y sino también resaltar las cualidades académicas del doctor Chávez Sánchez, quien nos va a ilustrar y seguramente tenemos por seguro que todos los que vamos a estar presentes en esta disertación vamos a enriquecer nuestros conocimientos jurídicos en esta materia. Por lo tanto, doy la bienvenida al doctor Chávez Sánchez para esta cátedra de los jueces. Muchas gracias. Gracias, doctor Contreras, por sus palabras de bienvenida. A continuación, vamos a proceder a la lectura de hoja de vida de nuestro ponente, quien es fiscal superior titular especializado en delitos de corrupción de funcionario de Lima, abogado egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Derecho con mención en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas por la misma universidad, docente de la Academia de la Magistratura, capacitador de la Escuela del Ministerio Público, ex docente de la sección de posgrado de la Universidad Privada Antenor Orrego, autor de artículos y ensayos publicados en revistas especializadas en Derecho Penal. Sin más preámbulos, damos inicio a la exposición. Le cedemos el uso de la palabra al doctor Ruiz. Adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Johnny Hans Contreras Cuscano. Agradezco sinceramente la recepción a esta importante actividad académica. Recuerdo tener el agrado de haberle conocido en el marco del desempeño de la función, en su caso jurisdiccional y nuestra fiscal. También mi agradecimiento al doctor César Saguanay Calcín, presidente de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Una vez más, gracias por la gentil invitación y espero estar a la altura del desafío. En esta ocasión, estimado doctor, estimados participantes, es importante que nosotros reflexionemos sobre temas que vinculan aspectos sustantivos y procesales del derecho penal. Es imposible separar tajantemente aspectos sustantivos y aspectos procesales en el derecho penal o en cualquier otra rama del derecho. Y el tema que hoy les voy a presentar precisamente demuestra que no es viable, que no resulta jurídicamente aconsejable establecer separaciones tajantes entre aspectos teóricos propios de la parte sustantiva del derecho penal y aspectos prácticos que son propios más bien del campo procesal. Una manifestación de lo que estoy expresando es justamente el tema relacionado con la prueba del dolo en el proceso penal, o lo que es lo mismo, la imputación al tipo subjetivo y su acreditación en el marco del proceso penal. Y esto como marco introductorio, por supuesto. Históricamente, fíjense ustedes, el alejamiento entre cuestiones conceptuales y problemas probatorios tal vez ha servido para justificar el desinterés de la ciencia doctrinal por cómo sus construcciones teóricas debían ser llevadas a la práctica. En las últimas décadas, este distanciamiento entre, repito, cuestiones conceptuales, por ejemplo, dolo, y cuestiones o aspectos procesales, por ejemplo, actividad probatoria,
Sin embargo, esta situación ha cambiado en las últimas décadas y por lo menos en lo que atañe a la prueba del dolo, se aprecia ya en España y en Alemania algunos trabajos importantes, mientras que en nuestro país el tratamiento del tema puede considerarse todavía embrionario, pero está empezando a recibir impulsos importantes, sobre todo a nivel de doctrina, y esto también está empezando a tener cierta repercusión a nivel jurisprudencial, como ya lo vamos a verificar. Tenemos que recordar, estimados y estimadas, que nuestro Código Penal prevé consecuencias jurídicas muy distintas en función de si un mismo comportamiento, que es objetivamente típico, que ya superó el umbral de la imputación objetiva, ha sido realizado por el autor con dolo o con culpa. Las consecuencias que prevé el Código Penal para una actuación dolosa difieren notoriamente de las consecuencias que prevé para una actuación culposa. Comprender adecuadamente el dolo como elemento del tipo delictivo exige, ciertamente, justificar por qué, en comparación con la culpa, conlleva o trae consigo la imposición de una pena mucho más grave. La respuesta que nosotros seamos capaces de plantear a esta cuestión servirá para establecer qué hechos configuran dolo y qué hechos configuran más bien culpa o imprudencia. Y ustedes recordarán, nuestro Código Penal, que data ya de 1991, recoge y consagra en su parte general el llamado sistema de números clausus de la incriminación culposa o el sistema cerrado de la incriminación culposa. ¿Qué quiere decir esto? La parte especial y las leyes penales especiales describen conductas delictivas en términos de dolo y solo excepcionalmente cuando el tipo penal de manera taxativa o expresa lo prevé, se permite apreciar una forma delictiva culposa. Por ejemplo, el artículo 106 del Código Penal que describe el delito de homicidio simple está redactado en términos de dolo. Ustedes no aprecian allí la palabra dolo, mucho menos la palabra culpa, porque es un delito eminentemente doloso, pero está redactado en términos de dolo a tenor de lo que establece la parte general, artículo 12 del Código Penal. Cuando se expresa de manera clara y evidente que el tipo delictivo puede ser llevado a través de culpa, se permite la incriminación o la atribución de responsabilidad a título de culpa. Cuando eso no ocurre, se tiene que imputar el comportamiento como doloso. En el caso del homicidio, mientras el 106 describe el delito de homicidio simple, el 111 describe el delito, el 109 describe el delito de homicidio culposo. Entonces, fíjense ustedes, es importante tener en consideración esto, porque como les indicaba, las consecuencias que prevé el legislador para la comisión de un delito a título de dolo difieren notoriamente de las que prevé para la realización culposa de un comportamiento delictivo, en términos de gravedad, en términos de nocividad de la pena. Pero esto va un poco más allá de simplemente establecer consecuencias jurídicas para delitos dolosos y para delitos culposos. Lo que procura este tema, el tratamiento de la prueba del dolo en el proceso penal, es demostrar que en el ámbito de la probanza del dolo es posible, sí es posible trabajar con reglas que sean capaces de garantizar, de asegurar soluciones uniformes y previsibles. Y remarco, soluciones uniformes y previsibles, algo que contrasta ciertamente con lo que vamos a verificar en la parte final de nuestra disertación, a partir de la referencia a dos casos resueltos por nuestra Corte Suprema de Justicia. Decía, es posible trabajar con soluciones uniformes y previsibles en el campo de la acreditación procesal del dolo. Esto pasa necesariamente por impulsar un desarrollo teórico que a largo plazo redunde en mayores niveles de seguridad jurídica. De lo que se trata en definitiva es de propulsar un nivel aceptable de previsibilidad judicial. Por lo tanto, esta disertación primero pondrá en evidencia los problemas, las contradicciones que presenta la perspectiva doctrinaria y jurisprudencial que todavía entiende el dolo como conocimiento y voluntad. Vamos a exponer
los problemas y las contradicciones que esta concepción cognitiva, volitiva del dolo presenta. Y por otra parte, intentaremos establecer en qué deben sustentarse las afirmaciones o las resoluciones judiciales de acuerdo con las cuales un sujeto ha actuado dolosamente. Y esta labor la vamos a llevar a cabo acreditando el dolo en base no a datos psicológicos de imposible acreditación, sino en base a datos objetivos, en base a criterios de imputación normativa, no psicológica. Desde ya adelantamos esa concepción cognitiva, volitiva del dolo, reconoce en este elemento del delito, me refiero al dolo, elementos o componentes de carácter psicológico que es imposible averiguar, que es imposible demostrar, porque no se puede uno imaginar, suponer o conjeturar qué es lo que pasaba por la cabeza del autor cuando decidió actuar delictivamente, a menos que éste confiese haberlo hecho de manera intencional, con lo cual la autoconfesión inculpatoria se erigiría en la única prueba de cargo confiable y además sustento de una sentencia de condena. La pregunta que nosotros intentamos responder entonces es, ¿cuáles son esos presupuestos? ¿Cuáles son los presupuestos de una predecibilidad, de una verdadera predecibilidad judicial en el tratamiento de la prueba del dolo dentro del proceso penal? ¿Podemos nosotros articular armónicamente la prueba del dolo en un proceso con niveles aceptables de predecibilidad judicial? Esa es la pregunta que lanzamos y la respuesta que aventuramos y vamos a sustentar a lo largo de esta presentación es sí. Es una respuesta afirmativa. Sí es posible lograr predecibilidad cuando se trata de acreditar el dolo en un proceso penal. Pero para responder a esta pregunta, ¿cómo se prueba el dolo en el proceso penal? Es necesario, imprescindible diría yo, que trabajemos con dos herramientas teóricas. Por una parte, una teoría del dolo, por otra parte, una teoría de la prueba. Sin una teoría del dolo bien definida, adecuadamente consolidada, sin una teoría de la prueba adecuadamente sistematizada y organizada, es imposible que llevemos adelante la tarea de acreditar el dolo en un proceso penal y mucho menos posible será alcanzar ese nivel de predecibilidad judicial que tanto anhelamos. Pues bien, superada esta parte introductoria, vamos con esta primera herramienta teórica, con la teoría acerca del dolo. Ustedes recordarán, muchos de nosotros en el claustro universitario lo aprendimos, el funcionalismo es la fase, la etapa por la cual atraviesa la ciencia penal alemana en la actualidad. Y en el campo del funcionalismo, en materia penal, destacan por lo menos, y con mayor nitidez, dos figuras, la figura de Klaus Roxin y la figura de Gunther Jacobs. Roxin, en 1970, fíjense ustedes, planteó la necesidad de superar ese dualismo metódico entre dogmática y política criminal. Se pensaba, allá por la década de los 70 del siglo pasado, que la dogmática penal y la política criminal no debían mezclarse. Todavía estaba muy vigente en esa época la frase de von List de los 1930, según la cual la política criminal era la barrera infranqueable del derecho penal a nivel de dogmática. No se entendía cómo la dogmática penal y la política criminal podían sostener o mantener una relación simbiótica de alimentación mutua. No se concebía como posible. Roxin lo planteó y de hecho sus aportes de los más relevantes consistieron en que cada uno de los elementos del concepto de delito, entiéndase tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, cumplieran o estuvieran llamados a cumplir una función político-criminal. Por ejemplo, la función político-criminal de la tipicidad, eliminar del campo del derecho penal aquellas conductas que, por no ser lesivas o no ser peligrosas para los bienes jurídicos, no merezcan la atención del derecho penal. ¿Correcto? Una función eminentemente político-criminal. Al derecho penal no le interesan comportamientos que no lesionen o que no pongan en riesgo relevante bienes jurídicos. Artículo 4 del título preliminar de nuestro Código Penal, principio de ofensividad o lesividad penal.
¿correcto? La antijuricidad, categoría llamada a restablecer la vigencia del derecho. Usted, señor, está autorizado a dar muerte a otro, allí donde el Estado no lo tutela, allí donde usted o una persona cercana a usted se encuentra en una situación inminente de riesgo, están siendo agredidos ilegítimamente, y usted no tiene otro medio a la mano disponible para repeler la agresión que causar un daño o un mal mayor al que le están por causar a usted. Con ese comportamiento, usted le está enseñando a ese sujeto que le agrede ilegítimamente que el derecho rige. Usted está restableciendo a través de su conducta justificada la vigencia del derecho. Fíjense cómo en la lógica de Roxin, cada concepto, cada elemento del delito cumple una función político-criminal, lo que era imposible a inicios del siglo pasado. Jacobs, por su parte, desde 1976, predica una simbiosis entre sociología y dogmática penal. Entonces, el funcionalismo se diferencia, se aleja de la escuela que le antecedía, el finalismo penal, básicamente porque el finalismo penal se inspiraba en verdades ontológicas invariables. El finalismo se asentaba sobre la base de dos pilares. Por una parte, la acción humana como acción final, de ahí el concepto de dolo como conocimiento y voluntad, ¿correcto? Y la culpabilidad como capacidad del sujeto de soportar un reproche por su comportamiento. Acción humana como acción final, culpabilidad como capacidad de reproche eran los pilares teóricos del finalismo con los que no comulgaba el funcionalismo penal, ¿correcto? Por eso es que el alejamiento o la salida de escena del finalismo coincide con el apogeo y el desarrollo de la escuela funcionalista. Es en el marco del funcionalismo penal en donde se empiezan a revisar ciertos conceptos que evidentemente son de interés para el derecho penal. Desde el enfoque funcionalista, fíjense ustedes, la relevancia típica, el carácter penalmente típico de una conducta, ya no se busca en la fenomenología externa del proceso, en cómo se manifiesta ontológicamente la conducta. Tampoco se busca en el contenido psicobiológico de la acción, sino en el significado normativo que esa conducta transmite, ¿correcto? Ya no interesa tanto si lo que lleva a cabo el autor es una acción en el sentido físico de la palabra o si es una omisión. Eso no interesa. El aspecto de la fenomenología externa de la conducta ya no le interesa al funcionalismo. Tampoco le interesa el funcionalismo en lo que el sujeto deseaba, soñaba o anhelaba en el momento en que llevó a cabo la conducta. Lo que le interesa al funcionalismo es lo que el sujeto comunica socialmente a través de su comportamiento. Si dispara un arma de fuego contra una persona y le causa la muerte, está comunicando socialmente a este sujeto que la vida le es indiferente y que no rige para él el derecho penal. Entonces el derecho penal tiene que acudir en rescate de esta situación y a través de la pena restablecer su vigencia. La lógica de Jacobs, que es en buena cuenta la lógica de Hegel, es muy simple. El delito niega la vigencia del derecho. La pena niega el delito, por lo tanto la pena restablece la vigencia del derecho. Sobre esta base, entonces, nosotros vemos que tradicionalmente, todavía, fíjense, antes de la vigencia del finalismo penal, en la época del causalismo penal, que se tiene que distinguir entre causalismo naturalista y causalismo valorativo o neocantismo, en la época del causalismo, sobre todo naturalista, el dolo y la culpa, fíjense ustedes, no se analizaban, no se estudiaban, no se repasaban en el ámbito de la tipicidad, como ahora ocurre. En esa época, repito, en la época en la que regía el, el causalismo naturalista, el dolo y la culpa eran formas subjetivas que se analizaban recién en el nivel de la culpabilidad. Y el dolo abarcaba el conocimiento de la situación típica por una parte y el conocimiento de la antijuricidad de la conducta por otra parte. Era el denominado en ese entonces dolus malus. Dolus malus que, repito, comprendía el conocimiento de la situación típica, el comportamiento del propio el conocimiento del propio comportamiento y también comprendía el conocimiento de la antijuricidad. Luego, con la entrada en vigencia del finalismo, el dolo y la culpa son trasladados, se mudan de la culpabilidad
a la categoría de la tipicidad. Pero el dolo se muda o es trasladado sufriendo un fraccionamiento, porque esa parte del conocimiento de la antijuricidad se quedó en la culpabilidad. La parte del dolo, repito, referida al conocimiento de la antijuricidad, el carácter ilícito de su conducta, se quedó en la culpabilidad y solamente pasó a la categoría de la tipicidad esa parte del dolo relacionada con el conocimiento de la situación típica. En otras palabras, el conocimiento del riesgo que entraña la conducta que el sujeto está llevando a cabo. Entonces, el dolo así fragmentado pasó a la tipicidad y también pasó con él la culpa. Y a partir del finalismo, a partir de los trabajos de Hans Belzel, es que justamente empieza a considerarse el análisis del dolo y de la culpa en la tipicidad. Pero ¿qué pasa? Algo muy curioso. En la época en que esto ocurre, alrededor de 1940, 1950, nuestra sociedad, y con mayor razón las sociedades de otros países, no experimentaban el desarrollo tecnológico y científico que hoy por hoy nosotros apreciamos. ¿Correcto? En la década de los 60, fines de los 60, inicios de los 70 del siglo pasado, empezaron a producirse vertiginosamente situaciones que denotaban crecimiento tecnológico, progreso científico, y esto trajo consigo que los delitos llamados imprudentes o culposos empezaran a incrementarse en cuanto a número. Si ustedes se fijan, los textos de los clásicos finalistas del derecho penal, el mismo Hans Belzel, Jiménez de Azúa, en nuestro país el desaparecido profesor Raúl Peña Cabrera, los primeros trabajos del profesor Felipe Villavicencio Terreros, dedicaban gran parte de sus estudios al análisis del delito doloso de comisión, porque esa era la conducta que con mayor frecuencia se cometía en el ámbito penal, en el ámbito delictivo. Pero con el crecimiento, con el desarrollo de la sociedad y la aparición de una sociedad de riesgo, ahí empieza a hablarse de una sociedad de riesgo, no es casual el término de la teoría del riesgo que implementa Klaus Roxin. A partir de la entrada en escena de una sociedad de riesgo, empezó a notarse lo que no se había querido ver antes, que los delitos imprudentes también merecían un estudio, que los delitos culposos también merecían atención, y no una página o unas cuantas páginas en un tratado de derecho penal. Entonces se fue equiparando un poco el tratamiento de los delitos dolosos y el tratamiento de los delitos culposos. Bajo el esquema del finalismo, los delitos dolosos lo eran todo. ¿Por qué? Porque uno de sus pilares era la acción humana como acción final. En el delito culposo, ustedes saben, no hay acción humana orientada a una finalidad. O en todo caso, esa finalidad no es ilícita en sí misma, sino lo que hay más bien es la infracción de un deber de cuidado. Entonces, no le era muy cómodo al finalismo ocuparse con tanta amplitud de los delitos imprudentes o culposos, y solo se ocupaba, por ende, de los delitos dolosos. Bajo ese enfoque, la sociedad de riesgos, es que Roxin, primero, luego de un tiempo Jacobs, propone la llamada y conocida teoría de la imputación objetiva. Un comportamiento, decía Roxin, solo puede ser imputado objetivamente si es que ha creado un riesgo relevante de lesión para el bien jurídico. Y en los delitos llamados de resultado, mal llamados de resultado, deberíamos hablar de delitos de lesión, y en los delitos de lesión, ese riesgo creado por el autor con su conducta, además se ha realizado, se ha traducido en el resultado finalmente causado. Si es que el autor con su conducta crea un riesgo típico para el bien jurídico y ese riesgo en los delitos de lesión se concreta en el resultado, la imputación al tipo objetivo va, si no, no va, ¿correcto? Ese planteamiento que luego es presentado de otra manera por Jacobs en función a 4 criterios de imputación objetiva: la prohibición de regreso, el principio de confianza, la imputación a la víctima, evidentemente trae consigo la necesidad de revisar algunos conceptos también del dolo y de la culpa. Lo más notorio
la nota más característica y más llamativa de la imputación objetiva, además de lo que ella plantea, es que fuerza u obliga también a repensar cuestiones relacionadas con el tipo subjetivo. No es posible que la teoría de la imputación objetiva planteada como la planteó Roxin o como la propuso posteriormente Jacobs funcione, opere adecuadamente en el campo del derecho penal si no se revisa también simultáneamente aspectos relacionados con el tipo subjetivo. Nosotros no podemos mantener una concepción normativista del dolo si es que no verificamos previamente la aplicación de la teoría de la imputación objetiva, o dicho de otro modo, la teoría de la imputación objetiva supone o trae consigo una renormativización del derecho penal, a todo nivel, a nivel del tipo objetivo y a nivel también del tipo subjetivo. Por lo tanto, esos cambios en la concepción del dolo y de la culpa son en gran medida forzados, impulsados por la teoría de la imputación objetiva. Por eso es que hoy por hoy el estudio de la imputación objetiva y el de la imputación subjetiva tienen que ir de la mano en el sentido de normativizar las categorías del derecho penal. Ya los planteamientos del finalismo, que son planteamientos naturalísticos, ontológicos, que ven el aspecto netamente físico-causal del delito, ya no pueden seguir rigiendo. Pero lamentablemente vamos a ver en determinado momento, hay aspectos en los que todavía no nos desprendemos, no nos despercudimos de esta fuerte influencia del finalismo, sobre todo en algunas resoluciones judiciales que están siendo emitidas en nuestro país. Entonces, gracias, repito, a la imputación objetiva, gracias a la imputación objetiva, es que se revisa y se transforma tanto el concepto de dolo, que era propuesto por el finalismo, y el concepto de culpa. La imprudencia o la culpa, gracias al funcionalismo, pasa a ser entendido como simplemente un error de tipo, y más concretamente un error de tipo vencible o superable, ¿correcto? Un caso de error de tipo vencible o superable es aquel en el que el sujeto actuante, el autor, en el momento en que está llevando a cabo la conducta, tiene la posibilidad de reconocer el riesgo que su conducta entraña para el bien jurídico. Él es consciente, o puede ser, mejor dicho, consciente de que de llevar a cabo ese comportamiento va a lesionar o cuanto menos va a poner en riesgo de lesión el bien jurídico. Él está en la posibilidad de reconocer ese riesgo. Pero por exceso de confianza o por una confianza irracional, él no reconoce esa situación de riesgo y actúa. Si se actúa en esas condiciones, teniendo la posibilidad de conocer el riesgo, pero no llegándolo a conocer, se estará en culpa, se estará en un supuesto de error de tipo vencible. Por el contrario, si el sujeto en el momento de la acción conoce, ya no es que tenga la posibilidad de conocer, sino conoce el riesgo de su conducta y a pesar de ello la lleva a cabo, actúa con dolo. Fíjense ustedes que gracias, repito, a los impulsos provenientes paradójicamente de la teoría de la imputación objetiva, es posible revisar conceptos de la teoría de la imputación subjetiva, el dolo y la culpa, reconociéndole a la culpa o imprudencia, repito, la condición de un error de tipo vencible o superable, en el que el autor tiene la posibilidad de reconocer el riesgo típico, pero no lo reconoce. Y en el caso de dolo, habrá dolo cuando el sujeto conoce el alcance de su conducta, el alcance peligroso, nocivo o pernicioso de su conducta, y pese a ello actúa. Bajo esta concepción, ya no cognitiva volitiva, sino solamente cognitiva del dolo, pierden total sentido diferenciaciones clásicas y ortodoxas del dolo. Ustedes recordarán, remontándose un poco a las aulas universitarias, la distinción entre dolo directo o de primer grado, o el dolo de segundo grado o de consecuencias necesarias, el llamado dolo eventual, por una parte. Y en el campo de la culpa consciente o con representación, la culpa inconsciente o sin representación. Todas esas diferencias, estimados amigos, amigas, pierden absoluto sentido dentro de una concepción funcionalista del derecho penal y una concepción normativista del tipo subjetivo.
Ya no tiene sentido hablar de 3 clases de dolos y de 2 clases de culpa. El dolo es uno y la culpa es una. Solamente existe como dolo el conocimiento por el autor del riesgo que entraña su conducta para el bien jurídico tutelado. Y solamente existe la que nosotros conocíamos como culpa consciente, es decir, los casos en los que el autor obra en error, obra creyendo que su conducta no lesiona el bien jurídico, pero teniendo la posibilidad de reconocer ello. Y eso, estimados amigos, es objetivable, eso es demostrable, eso es acreditable, eso es imputable. Eso sí se puede imputar. Ustedes pregúntense, ¿puede un juez alegar que no conoce lo que es una sentencia? ¿Puede un fiscal alegar que no conoce lo que es una disposición? ¿Puede un árbitro sostener que ignora los alcances de un laudo arbitral? No, no se puede alegar semejante situación porque esos conocimientos son inherentes al rol de juez, fiscal, árbitro. Esos conocimientos ni se suponen, ni se conjeturan, ni se imaginan, ni se sueñan. Esos conocimientos se imputan y se imputan en base al rol que el sujeto cumple en la sociedad. Puede tratarse del rol de una persona común y corriente a quien le es exigible un deber negativo o de abstención, de no dañar a terceros, o puede tratarse de un sujeto especialmente cualificado que tiene un deber de fidelidad al ordenamiento jurídico, caso del funcionario, o tiene deberes especiales con respecto a sus hijos por la institución paterno-filial. Son conocimientos, repito, que se imputan. Y esa es la gran ventaja de superar el dualismo conocimiento-voluntad en el dolo. Esa es la gran ventaja de diferenciar el dolo y la culpa a partir no de elementos psicológicos como la intención, la voluntad, el deseo o el anhelo, sino de diferenciarlos a partir de datos objetivables como son los conocimientos. ¿O es que acaso un soldado puede alegar válidamente que no conoce o no sabe o no tiene idea de lo que es abandono de puesto? Es imposible. Esos conocimientos se imputan por la misma condición del sujeto actuante. Si esto es así, se dice entonces, como corolario de esta primera parte, que habrá imprudencia, habrá culpa, en otras palabras, cuando el resultado, siendo objetivamente imputable, el autor obra con una apreciación errónea del riesgo de su producción, a pesar de que tenía la posibilidad de haber conocido el riesgo. Si la culpa es concebida entonces como un supuesto de error de tipo evitable, la cognoscibilidad del peligro equivale a la vencibilidad del error. ¿Qué tanto vencible será ese error? Es lo mismo que qué tanto reconocible será el peligro por el autor. Y esto además tiene correlato con lo que establece nuestro Código Penal. ¿O es que acaso el Código Penal en su artículo 14 no describe en su primer párrafo el error de tipo vencible? Lo describe perfectamente. O sea, no estamos hablando de cuestiones teóricas, abstractas, vagas. Estamos hablando de cuestiones que tienen arraigo normativo. Para este enfoque funcionalista, entonces, estimados, no hay diferencias entre el tipo objetivo del delito doloso y el tipo objetivo del delito culposo. Esa es una de las virtudes, además, que trae consigo la teoría de la imputación objetiva. Una de las virtudes más grandes que tiene la imputación objetiva es que reconoce que el tipo objetivo de los delitos dolosos y el tipo objetivo de los delitos culposos es idéntico. Es idéntico. No hay ningún elemento que se presente en un tipo objetivo que no esté presente en el otro. Pero la diferencia evidentemente radica en el aspecto subjetivo. El delito doloso y el delito culposo tienen que diferenciarse por no otra cosa que el aspecto subjetivo. ¿Y cuál es el factor de diferenciación? La cognoscibilidad de realización del tipo penal. En el dolo, la cognoscibilidad o posibilidad de conocimiento evoluciona a conocimiento. En la imprudencia, no. Fíjense qué maravilloso este aporte de Jacobs. Él nos dice, la cognoscibilidad, o lo que es lo mismo, la posibilidad de conocer el riesgo típico es lo que diferencia el dolo y la culpa. En el dolo, esa posibilidad, esa cognoscibilidad del riesgo evoluciona a conocimiento. En la imprudencia no, se queda en cognoscibilidad, se queda en media posibilidad. Y a partir de ahí es posible trabajar con reglas interpretativas mucho más seguras. Ahora, ¿y qué pasa entonces con
la otra herramienta teórica. Ya tenemos más o menos una aproximación a por qué es aconsejable abandonar esa concepción clásica, finalista, del dolo como conocimiento y voluntad. Y por qué es mejor o recomendable adoptar una postura cognitivista del dolo que concibe a la culpa como un supuesto error de tipo vencible y que lo diferencia del dolo en base a la posibilidad de conocer el peligro que entraña la conducta. Pero ¿qué pasa con esa otra herramienta teórica que anunciábamos ya hace algunos minutos? La teoría de la prueba. En España, resalta en los últimos años la figura de Ramón Ragués, un estudioso que se ha encargado de precisamente el tema de la prueba del dolo en el proceso penal. Para Ramón Ragués, la demostración dentro del proceso penal del conocimiento de un acusado en el momento en que lleva a cabo la conducta delictiva entra en el campo de lo que él denomina la prueba de los hechos subjetivos o psicológicos. Ramón Ragués llama a este tema problemático prueba de hechos subjetivos o psicológicos. La constatación de estos hechos, según Ragués, es particularmente compleja, porque a diferencia de lo que sucede con otros elementos fácticos, por ejemplo, la condición de funcionario, ¿correcto? El conocimiento ajeno es un dato que se sitúa más allá de nuestra percepción sensorial. Por supuesto, el conocimiento ajeno es un dato que se ubica mucho más allá de nuestra percepción sensorial. Nosotros no podemos tocarlo, escucharlo, y no siendo ello posible, entonces tenemos que recurrir a otras reglas para su acreditación. Tradicionalmente, dice Ragués, se ha entendido siempre que para probar hechos psicológicos existen dos grandes medios probatorios. La confesión autoinculpatoria, que según se suele afirmar es la prueba por existencia, por excelencia de la existencia de dolo, ¿correcto? La confesión autoinculpatoria constituye la prueba por excelencia de la existencia de dolo. Si el autor no acepta de manera frontal y directa que ha cometido la conducta con dolo, es muy difícil que se pueda acreditar ello. Para eso tenemos que recurrir a otro medio de prueba que es también importante en esta materia, y es la prueba por indicios, ¿correcto? ¿En qué consiste la prueba por indicios? El juez aplica determinadas máximas de experiencia, determinados principios lógicos a hechos de naturaleza objetiva previamente acreditados, que se llaman indicios. Entonces, por un lado, la confesión autoinculpatoria, que es infrecuente, que es rara, que es escasa, y por otra parte tenemos la prueba por indicios, que implica, repito, que el juez a determinados hechos que están debidamente acreditados y que reciben el nombre de indicios, les aplique ciertas máximas de experiencia, ciertos principios lógicos, ciertos conectores que le permitan arribar a un hecho indicado, que es el que se tiene que acreditar, el que se tiene que demostrar en definitiva, la comisión del delito. ¿Correcto? Entonces, si creemos que los procesos penales que enfrentamos o de los que tenemos conocimiento se van a resolver con confesión autoinculpatoria, nos estamos engañando, porque son escasísimos los casos en los que existe aceptación voluntaria y directa por parte del imputado de haber obrado con dolo. Entonces, la herramienta más importante ciertamente es la denominada prueba por indicios. Ahora, estos dos medios probatorios, confesión autoinculpatoria, prueba por indicios, solamente sirven para dar por acreditado un hecho, ¿no? Cuando, como resultado de su valoración, se provoca en la mente del juez la íntima convicción de que ese hecho ha sucedido realmente. Sin embargo, no cualquier íntima convicción del juez por el simple hecho de producirse tiene que ser aceptada como válida. No toda íntima convicción, repito, del juez por el simple hecho de producirse tiene que ser aceptada como válida. Esa convicción será aceptable solamente en la medida que coincida con la solución correcta del caso. No es porque a mí, juez, se me ocurre afirmar que me he convencido de la existencia de dolo, ya se tiene que asumir que tal convicción es correcta. No, la convicción será correcta si es que coincide con una correcta solución del caso. Ahora, la pregunta que queda pendiente es, ¿cómo debe llevar a cabo el juez la valoración y la acreditación, sobre todo del dolo, para que esa íntima convicción sea estimada como correcta? ¿Cuáles son los criterios, en todo caso, que permiten afirmar
que la convicción judicial es correcta? Una respuesta a esa pregunta sobre cuáles son esos criterios viene proporcionada por la llamada teoría de los dos niveles de la valoración de la prueba. Yo les sugiero que revisen este campo teórico con mayor profundidad porque es muy importante, sobre todo en la prueba del dolo, pero en sentido amplio en el tratamiento de la prueba por indicios. Repito, la teoría de los dos niveles en la valoración de la prueba. Según esta perspectiva teórica, en aquellos casos en los que la apreciación de la prueba no necesariamente dependa de la inmediación judicial, una convicción no puede aceptarse sin más, de manera irreflexiva, si su contenido se opone o es contrario a los conocimientos científicos imperantes o es contraria a reglas de la lógica y la experiencia. El artículo 156 de nuestro Código Procesal Penal es clarísimo al respecto. El juez valora la prueba y lo hace con arreglo a los conocimientos científicos imperantes, a los principios de la lógica y a las máximas de la experiencia. Para que su convicción, su íntima convicción sea válida, tiene que adecuarse, tiene que ajustarse a esos parámetros, ¿correcto? Se necesitan de esos elementos para que la convicción judicial se tenga como correcta. Ahora, en el caso concreto de la prueba del conocimiento, la prueba del dolo, ¿no es cierto? Si estamos asumiendo que el dolo es conocimiento, la prueba del dolo es la prueba del conocimiento. En el caso específico de la prueba del conocimiento, la elección de un criterio que permita dar con la solución correcta del caso exige analizar estas llamadas reglas de experiencia y de forma más precisa las que Ramón Ragués denomina reglas de experiencia sobre el conocimiento ajeno. Decíamos, el conocimiento es atribuible, el conocimiento es imputable y se basa en determinadas reglas de experiencia. Pues bien, estas reglas reciben el nombre de reglas de experiencia sobre el conocimiento ajeno. El parámetro para decidir sobre el carácter correcto de una determinada regla de experiencia no puede ser otro que la existencia de un amplio consenso social en torno a su vigencia. Una máxima o una regla de la experiencia es correcta, se puede asumir en un juicio lógico valorativo cuando goza de amplio consenso social. Las reglas de la experiencia presuponen, exigen, necesitan a su alrededor que exista amplio consenso social. Por eso es correcto afirmar que la tarea del juez no consiste, ojo, no podemos confundir, la tarea del juez no consiste en construir o inventar la regla de la experiencia, cosa que con cierta frecuencia vemos que ocurre. El juez, repito, no tiene como función crear o inventar o construir reglas de la experiencia para cada caso concreto. Por ejemplo, aquella mujer que acude a un encuentro íntimo vistiendo determinadas prendas provocadoras, tiene que exponerse y tiene que responder por una conducta excesiva o violenta o agresiva desde el punto de vista sexual de su acompañante. Por ejemplo, es crear una regla de la experiencia para un caso que se está conociendo. Esa no es la función del juez. La función del juez es acudir a la interacción social para buscar ahí las máximas de la experiencia, aquellas reglas que gozan de ese amplio consenso social del que les vengo hablando. ¿Correcto? Esa es la labor del juez y no la de construir o crear, repito una vez más, las máximas de la experiencia. Solamente cuando el juez encuentra en la interacción, en la dinámica de la sociedad, una regla de experiencia, según la cual, bajo ciertos datos objetivos, una persona por fuerza tiene que ser conocedora de determinados hechos, recién ahí le podrá atribuir correctamente esos conocimientos al acusado. Cualquier convicción que se aparte de ese criterio tendrá que ser asumido y considerado como arbitrario. Repito, cuando el juez, introducido ya en la dinámica social, introducido en la interacción social, encuentra una regla de la experiencia de aceptación generalizada, de acuerdo con la cual, bajo ciertos datos objetivos, una persona necesariamente ha tenido que ser conocedora de determinados hechos, recién ahí le podrá atribuir a esa persona, recién ahí le podrá imputar a esa persona los conocimientos de esos hechos. Si él se aparta de esa lógica, de ese proceder, su convicción será considerada arbitraria. Entonces, se trata de reducir al máximo el riesgo de error
que supone la producción de convicción judicial sobre ciertos hechos psicológicos a los que no tenemos acceso por cuestiones de límites sensoriales. Y se trata, por otro lado, ciertamente de buscar criterios racionales, criterios uniformes, que eliminen la sensación de que la decisión del juez responde a una cuestión puramente emocional, intuitiva, ¿correcto? La decisión judicial no puede basarse en aspectos intuitivos o de sentido común. El juez tiene que buscar criterios racionales y uniformes y lo tiene que hacer a partir de la postulación de máxima de la experiencia que cumplen con esos estándares. Ahora, si ustedes se han puesto a pensar, la experiencia social, la dinámica de nuestra sociedad, distingue, por lo menos en cuanto a los riesgos que traen consigo determinados comportamientos, entre dos tipos de conductas, ¿correcto? O sea, si nosotros nos introducimos en la conciencia social reconoce en torno a los riesgos que comportan ciertas conductas, por lo menos dos tipos de comportamientos. Por un lado, los llamados comportamientos especialmente aptos para ocasionar ciertos resultados. Y otros comportamientos, por otra parte, que si bien no son objetivamente capaces de provocar determinadas consecuencias lesivas, en la valoración social no están vinculados necesariamente a su acaecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? La conciencia social distingue entre dos tipos de conductas peligrosas. Aquellas conductas que son especialmente peligrosas, especialmente aptas para ocasionar ciertos resultados lesivos, y aquellas otras conductas que, si bien objetivamente pueden causar estos resultados lesivos, en la conciencia social no necesariamente están vinculados a su producción. Por ejemplo, la conducción de vehículos motorizados en nuestra sociedad. Tomemos como punto de referencia o como ejemplo la conducción, el maniobrar vehículos motorizados. ¿Correcto? Decimos que la dinámica social reconoce conductas especialmente aptas. ¿Especialmente aptas para qué? Para producir ciertos resultados. ¿Qué tipo de resultados? Resultados lesivos, dañosos. Y hemos dicho que también la sociedad reconoce conductas que, si bien no están necesariamente vinculadas a la producción de estos resultados, eventualmente pueden producirlos. Dentro de lo que es la conducción de vehículos en estado de embriaguez, por ejemplo, un sujeto conduce un vehículo motorizado en estado de embriaguez en una zona altamente poblada, en horario escolar y con el vehículo a excesiva velocidad, esa conducta, por fuerza, socialmente se acepta, es apta especialmente para producir resultados de muertes, lesiones o daños materiales. ¿Correcto? Partimos de la actividad social concreta que es la conducción de vehículos en estado de embriaguez y le sumamos además el hacerlo a alta velocidad y en una zona altamente poblada. Entonces, en esas condiciones estaremos, según lo reconoce la propia dinámica social, frente a un comportamiento especialmente apto o una conducta especialmente apta, ¿correcto? Por el contrario, la sola conducción de vehículos en estado de embriaguez, alejadas las demás circunstancias de alcohol, excesiva velocidad y población densa, eliminadas esas otras variables, la conducta de conducir un vehículo motorizado por sí sola no está en la conciencia social necesariamente vinculada con la producción de resultados dañosos, aunque eventualmente los puede producir. Eventualmente la persona que incluso conduce un vehículo motorizado siguiendo ciertas pautas de cuidado, no puede evitar colisionar con otro vehículo o atropellar a un peatón. No es inevitable, pero es menos apto, ¿correcto? Entonces, lo que quería comentarles aquí es que cuando el juez busca en la interacción social estas reglas de la experiencia de las que le vengo hablando, tiene que agruparlas, tiene que sistematizarlas y reconocer que hay conductas especialmente aptas y hay conductas que no son especialmente aptas, aunque eventualmente sí pueden ser dañosas. Una vez que el juez ha identificado esas conductas, tiene que considerar que las llamadas conductas especialmente aptas, ¿correcto? Anulan, eliminan por completo cualquier alegación del acusado respecto a su desconocimiento. Es decir, cuando el acusado
lleva a cabo una conducta especialmente apta, cualquier alegación de su parte de que no conoció o no fue consciente del riesgo que entrañaba su conducta, es una alegación que tiene que ser por fuerza desestimada, porque, repito, en la conciencia social, ese comportamiento está fuertemente vinculado a la producción de resultados lesivos. Cualquier alegación de desconocimiento es insostenible, pero en el caso de las otras conductas, las que no son especialmente aptas, también llamadas conductas neutras, el criterio allí sí tiene que ser por lo menos partir de la idea de que la alegación de desconocimiento en este último caso sí puede ser atendida. En resumen, en el caso en que el acusado haya realizado una conducta especialmente apta, no deberá prosperar ninguna alegación en el sentido de haber desconocido el riesgo que estaba generando. Y se le tendrá que atribuir a título de dolo la producción de ese resultado lesivo correspondiente. Por el contrario, en el caso de las conductas neutras, se le deberá imputar solo a título de imprudencia o culpa la causación del resultado típico. Fíjense cómo es que se empiezan a trabajar o se está en posibilidades de trabajar con reglas, repito, con criterios racionales. Frente a la alegación de desconocimiento, nosotros podemos tomar dos decisiones, o aceptar la alegación o rechazarla. Si el acusado nos viene con la alegación de que él llevó a cabo una conducta especialmente apta, especialmente peligrosa, pero desconocía el peligro, esa alegación no nos convence ni nos tiene por qué persuadir. Si el acusado, por el contrario, viene con una alegación después de haber llevado una conducta neutra o una conducta no especialmente apta, en principio, remarco y subrayo, en principio, esa alegación de desconocimiento tiene que ser aceptada y da lugar a la respectiva imputación a título de imprudencia o culpa. Pero, por eso el subrayado, pero la afirmación de que en las conductas neutras o no especialmente aptas es creíble esta ausencia de representación del riesgo, está sujeto a algunas excepciones. No es que por el simple hecho de haber llevado a cabo el autor una conducta neutra o una conducta no especialmente apta, ya tengamos que creer en su alegación de desconocimiento o ya tengamos que asumir su invocación de desconocimiento. No, tenemos que reparar por lo menos en si no se presentan tres excepciones que Ramón Ragués agrupa de la siguiente manera. ¿Cuáles son las tres excepciones que se tienen que valorar cuando estamos frente a una conducta neutra o no especialmente apta y el autor alega desconocimiento? Primero, en los casos en que el sujeto exteriorice en el momento de la acción de algún modo que sí es conocedor de dicho riesgo. El juez tiene que valorar ese detalle. En segundo lugar, o como segunda excepción, en los supuestos en que la proximidad del acaecimiento del resultado se perciba por el autor mediante signos externos o hechos avisadores durante la realización de la conducta por parte del autor. ¿Correcto? Si hay ciertos hechos que permiten al autor percibir el riesgo, entonces ya tenemos que tomar con pinzas y con mucha reserva esa alegación de que él no conocía el riesgo. Así estemos frente a una conducta neutra. Y por último, la tercera excepción a esta regla es cuando la propia dinámica delictiva no haga creíble que el sujeto no haya recapacitado sobre los riesgos de su actuación. ¿Correcto? Entonces, el juez se introduce en la interacción social, busca allí máximas o reglas de la experiencia que gocen de amplio consenso, distingue entre conductas especialmente aptas, las que forzosamente están vinculadas en la conciencia social a la producción de riesgos de peligros y de resultados dañosos, y conductas no especialmente aptas o neutras. En principio, el juez debe creer las alegaciones de desconocimiento. En el caso de conductas especialmente aptas, no debe aceptar una alegación de desconocimiento. La puede aceptar en el caso de las conductas neutras, pero con estas tres excepciones. Si el riesgo es reconocible para el autor, si el autor exterioriza de algún modo que conoce el riesgo y cuando la propia dinámica comisiva indique que el autor por lo menos pudo recapacitar sobre los riesgos de su actuación. Entonces, esta propuesta tiene la ventaja de discriminar qué indicios merecen ser tomados en cuenta por el juez en el momento de resolver la cuestión relacionada con el dolo.
Y otro avance que trae esto consigo es que permite aportar una mayor previsibilidad en la resolución de los casos. Dos casos de factura similar o idéntica o muy parecida no pueden ser resueltos de manera tan distinta. Y aquí, justamente para ya ir terminando, quería mencionarles dos pronunciamientos de nuestra Corte Suprema en materia de dolo que nos hacen ver que por lo menos en la concepción del dolo no se ha tomado todavía una postura definitiva. Fíjense, la Sala Penal Permanente de nuestra Corte Suprema, en el recurso de nulidad 722, año 2020, Lima, repito, recurso de nulidad 722, año 2020, Lima, resolución, tomen nota de la fecha, 13 de julio del 2021. 13 de julio del 2021, dijo lo siguiente respecto al dolo. Por otro lado, con relación al dolo de matar, animus necandi, se trataba del caso de un sujeto que había dado muerte a un efectivo policial con un disparo de arma de fuego, ¿correcto? ¿Qué dijo aquí la Corte Suprema? Con relación al dolo de matar, este importa un conocimiento de los elementos objetivos del tipo, ligado al aspecto volitivo de la conducta, puesto que la gente tiene la potestad de autodeterminarse, es decir, dirigir su acción hacia el fin, que en consecuencia sea representado. Conciencia y voluntad. Conciencia y voluntad, dos aspectos indesligables del dolo. Esto lo dice textual la Corte Suprema, que deben concurrir necesariamente para la configuración del delito. En efecto, el agente debe querer cegar la vida de la víctima y a la vez ser consciente de los fines, formas y medios a emplear para acceder a su objetivo. Una concepción cognitiva, volitiva de dolo por donde se le mire. Repito, Sala Penal Permanente, Corte Suprema, recurso de nulidad 722-2020, Lima. Resolución de ¿qué fecha? 13 de julio del 2021. El 26 de febrero del 2020, es decir, 6 meses antes, no, ¿qué? Más o menos, sí, estamos hablando de poco más, casi un año antes, la Sala Penal Permanente de la misma Corte Suprema, la misma Sala Penal Permanente, en el recurso de casación 1563-2019, La Libertad, emite el siguiente criterio, fíjense ustedes. Casación 1563, año 2019, La Libertad, resolución del 26 de febrero del 2020. No pasó ni un año de la emisión de esta resolución para que se emitiera la que leí en primer lugar, la del recurso de nulidad. ¿Qué dice en el 2020, en febrero del 2020, la Corte Suprema, en contraste con lo que sostuvo posteriormente el 13 de julio del 2021? Dice, en este recurso de casación, la imputación subjetiva también es necesaria para consolidar la existencia de la omisión impropia. Esta puede ser dolosa o culposa. El dolo requiere que al omitente se le impute el conocimiento de que está omitiendo cumplir con su deber de garante y como consecuencia de ello la aptitud lesiva de su omisión. Es decir, conocimiento de la situación concreta de peligro o al menos de que ésta se produzca. Y además de que tiene la obligación de realizar el acto ordenado por la ley. La culpa tendrá lugar cuando el omitente se le imputa el conocimiento de la posible existencia de un peligro. Cognoscibilidad, cuya materialización en un resultado lesivo debe evitar con la adopción de determinadas medidas de cuidado, o ejecute un acto de salvamento defectuoso por una incorrecta valoración, error de tipo, de las circunstancias de actuación. En este último caso de la culpa, no existe una imputación de conocimiento sobre la aptitud lesiva concreta de la conducta, en cuyo caso se estaría ante una imputación dolosa, sino una imputación de conocimiento sobre la posible lesividad de la conducta que active el deber de adoptar medidas de cuidado. Ustedes notan en esta resolución de la Corte Suprema, la misma Sala Penal Permanente, algún atisbo, algún rasgo muy pequeño de alguna referencia a voluntad, deseo, finalidad, anhelo, ¿no? Todo es conocimiento para referirse al dolo, cognoscibilidad para referirse a la culpa. Poco más de 8 meses, 9 meses después, el 13 de julio del 2021, la misma Corte Suprema
define el dolo nítidamente como dolo, como conocimiento y voluntad. Fíjense ustedes entonces la tarea pendiente que tenemos todavía a nivel jurisprudencial, de la que le hablaba a inicios de esta disertación, que necesariamente debe traer consigo un mayor análisis, mucho más concienzudo, mucho más responsable de la figura, porque si no, no vamos a estar en condiciones de alcanzar esas cuotas de predecibilidad judicial de la que les hablaba al inicio. Es importante entonces que el desarrollo y los avances que se han ido produciendo en los últimos años a nivel doctrinal, que los hay, es indudable que los hay. O sea, si hay algún impulso en la transformación del concepto de dolo, este impulso ha venido de la doctrina, no de la jurisprudencia en nuestro país. Eso hay que dejarlo claramente establecido. Queda todavía pendiente que nuestra jurisprudencia nacional adopte y consolide una postura respecto a la concepción del dolo. Sin una teoría del dolo, no es posible una teoría de la prueba del dolo. Si nosotros no redefinimos el dolo, es imposible que trabajemos con máxima de la experiencia, con prueba indiciaria y demás. Si no armonizamos teoría del dolo y teoría de la prueba, en definitiva, no vamos a poder alcanzar esos niveles de predecibilidad que les anunciaba al inicio de esta ponencia. Es por eso necesario que llamemos a la reflexión de todos los operadores, nosotros mismos, impulsar esos cambios con la finalidad de que la prueba del dolo no siga siendo un ejemplo más del distanciamiento entre cuestiones conceptuales y cuestiones procesales. Fíjense cómo volvemos al punto inicial. Hemos dicho históricamente, aspectos conceptuales como la conceptualización de dolo han estado distanciados, divorciados de cuestiones procesales relacionadas con su prueba, ¿correcto? Entonces, es importante primero acercar estos ámbitos y a partir de ello consolidar una nueva línea jurisprudencial con base en una línea doctrinal que me parece que está muy bien encaminada en nuestro país, porque en nuestro país, a nivel doctrinal, cada día son más los autores que se decantan por una postura, por una posición cognoscitivista del dolo y ya no volitiva. Muy bien, de esta manera yo doy fin a mi ponencia. Les agradezco nuevamente la cordial invitación, mi cordial saludo también para el presidente y el señor integrante de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Regis, por su excelente disertación. Cedemos el uso de la palabra al doctor Jan Contreras para sus comentarios al respecto. Muy bien, bueno, a través de esta disertación, creo que todos nos hemos puesto a repensar sobre lo que estamos conceptualizando respecto al dolo. Como dije al inicio, necesita un desarrollo y existe efectivamente posiciones a través de la Corte Suprema y depende de nosotros mismos, de repente una visión todavía no actualizada de acuerdo a los nuevos criterios doctrinales y jurisprudenciales de otros países. Creo que es necesario abordar este tema con la mayor acuciosidad y además uniformizar, como se dice, acercar, porque al final el fin último que es justicia va a partir de la buena aplicación y de la aplicación correcta de estos conceptos jurídicos que muy bien el doctor Chávez Sánchez nos ha traído a debate en esto y creo que nos quedamos con esa tarea de seguir investigando, de seguir buscando que mejorar en este tipo de temas que me parece muy importante y no queda sino otra agradecer por su excelente disertación, doctor Chávez, y agradecerle profundamente en nombre de la Comisión de Capacitación por esta ponencia. Muchas gracias. Muy agradecido a usted, doctor. Gracias, doctor. Doctor Regis, antes de concluir nuestra sesión, le decimos a nuestros participantes cuál sería la palabra clave para el día de hoy. Bien, la palabra clave para el día de hoy es imputación. Bien, ya escucharon la palabra del día de hoy, es imputación. Recordarle también a los servidores jurisdiccionales y administrativos que están a través de el aula virtual de la Subgerencia de Capacitaciones, registrar su encuesta de satisfacción.
Agradecemos nuevamente al doctor Regui por su excelente disertación el día de hoy, a nombre del presidente, el doctor Octavio Cerce Saguanay Calcín, y el presidente de la Comisión de Capacitación. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. A todos Muy bien. nuestros participantes les recordamos que en la sesión 309 tendremos al abogado Jimmy Daniel Jurado Palma con su tema la necesidad de tipificar el delito de lavado de activos en forma imprudente en el Perú. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor.